Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Johanna Arroyave Botero, soy la creadora de Nuestra Terra. Para iniciar quiero darle gracias a Dios, porque es Él quien nos permite tener este hermoso espacio. Le pido a Él que nos guíe, que nos dé sabiduría para poder entender este tema tan importante que es la emoción del miedo. Explicarles desde la naturaleza cómo el miedo nos afecta a nuestro cuerpo físico, pero también nos afecta en nuestra espiritualidad. Entonces vamos a iniciar mirando esta imagen. Yo sé que la mayoría han visto esa imagen en la publicidad de Nuestra Terra. Esta es una mujer que representa al hombre. Acá hay un bosque y acá hay un sendero que nos lleva a ese bosque. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, cuando nos estamos desarrollando, ahí empieza a nacer ese bosque en nosotros. Ya hay arbolitos, desde que empieza el proceso de gestación, pues empiezan a sembrar arbolitos en nuestro bosque. ¿De dónde vienen esos arbolitos? Esos arbolitos vienen del bosque de nuestra mamá y vienen del bosque de nuestro papá. Cuando nosotros nacemos, pues ya tenemos un pequeño bosque en nosotros. Este bosque está lleno de árboles que tienen diferentes colores, que son las emociones. Como hoy vamos a hablar de la emoción del miedo, vamos a representar esta emoción con el árbol de color negro, y los otros árboles pues vamos a hablar de ellos como si fueran todos verdes. El árbol negro no da buen fruto, pero los otros árboles dan un buen fruto. Lastimosamente cuando nosotros nacemos, pues en la mayoría de nosotros, en nuestro bosque ya hay arbolitos negros. Esos arbolitos son esas emociones que nuestros padres no pudieron procesar, no les enseñaron a enfrentar o no tuvieron la oportunidad de tratar en ese momento. Entonces nosotros ya nacemos con ese arbolito negro que no da buen fruto. Aparte, cuando nos empezamos a desarrollar en nuestra niñez, pues empezamos a sentir muchos miedos, somos víctimas muchas veces de abusos, tenemos momentos que nos marcan, que nos generan un trauma, porque realmente el miedo causa traumas en nuestra niñez. Aun cuando somos adultos, el miedo ocasiona traumas. Pero ¿qué pasa cuando somos niños? Que no sabemos tramitar esa emoción, no sabemos gestionar esa emoción. Entonces ese arbolito queda ahí, ese arbolito negro, ese trauma queda ahí y empieza a ser parte de nuestro bosque. Pues vienen momentos buenos, vienen alegrías, entonces también empiezan a nacer arbolitos verdes. ¿Qué va pasando con esos arbolitos negros que heredamos de nuestros padres, pero que también hacen parte de nuestras experiencias cuando somos niños? Pues esos arbolitos negros van quedando ahí en el bosque, pero van siendo cubiertos, porque pues, si alguno ha tenido la oportunidad de ir a un bosque, pues es súper poblado. Entonces estos arbolitos empiezan a ser tapados por otras emociones, por otras situaciones. Y llegamos a la edad adulta y muchas veces empezamos a sufrir de ansiedad, de depresión, no reaccionamos bien ante ciertos problemas, reaccionamos de una forma exagerada, empezamos a sentir enfermedades. Muchas de esas enfermedades no tienen una explicación científica, entonces nos dan diagnósticos de enfermedades autoinmunes, empezamos a sufrir enfermedades degenerativas, nuestro metabolismo empieza a desordenarse y eso trae enfermedades. ¿Qué pasa? Que esas enfermedades son esas emociones, esos sentimientos, esos traumas que sus raíces ya empiezan a crecer tanto que ya empiezan a salir y empiezan a hacer estragos en nosotros. Entonces empieza nuestro cuerpo a gritar. Entonces, ¿cómo grita nuestro cuerpo? Con el dolor, con la enfermedad. Entonces, yo los invito que antes de aceptar un diagnóstico médico, antes de que se dejen colocar una etiqueta de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de pánico, de fibromialgia, tantos diagnósticos que nos dan ahora, pues yo los invito a que conozcan ese bosque, a que conozcan su mente, a que busquen la raíz del problema. No se conformen con colocarle un telón al bosque para no ver el bosque, porque realmente eso es lo que hace un diagnóstico, es colocarle un telón al problema y simplemente tenernos ahí como anestesiados para no sentir. Entonces la idea no es esa. Lo más bonito de todo es que nuestro Padre, Él nos trajo a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio a su Hijo para que Él nos tomara de la mano y nos acompañara a entrar a ese bosque. Porque realmente nuestro Señor Jesucristo lo que hace es eso, darnos la mano para acompañarnos en ese proceso. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? Cuando empezamos a tener una relación íntima con Él, pues Él nos dice, no temas, no aceptes a la ligera una enfermedad, porque esa enfermedad está siendo ocasionada
por una emoción, por un trauma. Entonces yo te voy a acompañar a trabajar, te voy a enseñar a manejar esa situación y te voy a enseñar a enfrentarla. Y nos va a enseñar a cómo eliminar este árbol negro de nuestro bosque. Entonces ese sendero que yo les mostraba en la imagen, realmente ese es el camino del que tanto nos hablaron, que el único camino que nos lleva a Dios es nuestro Señor Jesucristo, pues realmente ese es el sendero que debemos recorrer en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Nos toma de la mano y nos lleva y nos mete en el bosque, que es nuestra vida, nuestras experiencias y aún las experiencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Entonces cuando entramos, pues Él no nos venda los ojos, no, Él nos abre los ojos a una realidad. Él no nos lleva al bosque ciegos, no, Él nos permite ver el bosque. Y lo más importante, nos lleva ante ese árbol negro que está tapado por otros árboles, ese árbol que ni siquiera sabíamos nosotros que existía. Él nos lleva a ese árbol negro, ese árbol que fue plantado por el temor, por muchas otras emociones, pero en ese momento el que fue plantado por el temor, ese trauma que hay ahí. Entonces lo que Él hace es que nos muestra cuál es el árbol y cuáles son sus frutos. Entonces cuando nosotros estamos viendo y estamos parados al frente de ese árbol, pues empezamos a ver los frutos. Entonces empezamos a entender con razones que yo actúo así, por eso es que ante el problema yo me siento así, por eso siento depresión, por eso siento tristeza, ansiedad, por eso la enfermedad, o sea, la enfermedad es el fruto de ese árbol. Entonces, ¿qué es lo que Él nos ayuda a hacer? Nos ayuda a recoger esos frutos, nos ayuda a meterlos en una cesta, pero no para guardarla, sino para sacarla. Luego, Él nos da las herramientas para poder arrancar ese árbol. Eso es algo que no se hace en un día, eso es algo que toma tiempo, por eso es la relación íntima con Dios tiene que ser constante, porque Él es el que nos da las herramientas para poder arrancar ese árbol de raíz. Cuando arrancamos ese árbol de raíz, pues ahí queda un espacio, ahí queda una tierra, pero es una tierra que no es muy fértil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que abonar esa tierra. Entonces, así como todos los que hemos sembrado plantas o hemos tenido un huerto, pues sabemos que buscamos siempre la mejor tierra, el mejor abono, pues hacemos el compost o compramos el humus, pero siempre tratamos de que ese abono sea orgánico. Pues para nuestro abono, para el abono de nuestro bosque, pues el mejor abono es la palabra de Dios. Entonces, entre más abonemos nuestro bosque, esa tierra que muchas veces está infértil, pues cuando sembremos un nuevo árbol ahí, que va a ser el árbol de la palabra, el árbol de la promesa, porque Dios en su palabra pues está llena de promesas. Entonces esas promesas son árboles, entonces vamos a sembrar esas promesas en esa tierra fértil, en la tierra que estamos abonando con la palabra. Entonces ahí es donde nosotros logramos sacar de nuestra vida la enfermedad. Y ese árbol negro que daba fruto negro, pues va a cambiar y se va a sembrar en ese espacio un árbol verde que da buen fruto. Y realmente eso es lo que nosotras, las mujeres que hemos tenido enfermedades fuertes, pues experimentamos, o es lo que yo experimenté en mi vida. O sea, yo tenía en mi bosque árboles negros que traía desde que estaba en el vientre de mi madre, no lo conocía porque nunca entré en mi bosque. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo cuando yo estaba enferma? Entrar conmigo a ese bosque, mostrarme ese árbol, enseñarme cuáles eran los frutos de ese árbol, me ayudó a recogerlos, me ayudó a arrancar ese árbol de ahí. Luego me enseñó cómo abonar esa tierra y luego plantó en ese hueco un árbol nuevo, que eso es lo que soy yo hoy, una mujer completamente sana, con dificultades, sí, porque constantemente en nuestro bosque estamos nosotros expuestos a las emociones todo el tiempo. Siempre vamos a sentir miedo, siempre vamos a sentir rabia, vamos a estar enfrentados a muchas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo ya entro con nuestro Señor Jesucristo al bosque? Yo ya conozco el bosque. Entonces yo ya sé dónde hay espacios vacíos. Entonces ya sé que tengo que sembrar en ese espacio vacío cosas buenas. Entonces no le doy espacio a que la emoción del miedo siembre árboles negros en mi mente. Cuando yo empiezo a ver que está germinando un árbol negro, pues yo ya tengo las herramientas para quitarlo. Así cuando nosotros tenemos una planta que se nos empieza a llenar de maleza, pues nosotros estamos atentos y lo que hacemos es quitar la maleza de alrededor de nuestra planta, para que nuestra planta se pueda desarrollar bien. Entonces eso es lo que Dios nos enseña a hacer con nuestro bosque. ¿Qué pasa si nosotros no entramos en ese bosque? Si lo que hacemos es poner un telón y aceptar las cosas que nos dice la medicina o ese diagnóstico con el que nos etiquetaron, si nosotros decidimos aceptar eso y ponemos un telón y no nos animamos a entrar en ese bosque, pues ¿qué pasa? Que el miedo termina por hacer estragos en nuestro cuerpo. Lo primero que ataca el miedo, lo primero que ataca es el órgano del riñón. Luego ataca la vejiga.
Entonces son esas mujeres o esos hombres, lastimosamente las mujeres somos más propensas a sentir esa emoción, a no tramitarla y a que esa emoción genere alertas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a sufrir de los riñones, a tener cálculos renales, ese miedo, un susto, pues genera una piedrita, entonces empezamos a tener daño renal, las mujeres empiezan a tener problemas en la vejiga, entonces empiezan a sufrir de cistitis intersticial. Si no tienen cistitis intersticial o una cistitis normal, pues empiezan a tener unos deseos de estar yendo al baño constantemente porque la vejiga se vuelve hiperactiva. Pues todas esas cosas tienen que ver con el cortisol, porque cuando nosotras mantenemos alertas, o sea, ya sabemos que el miedo es una alerta al peligro, pero esa alerta se vuelve tan crónica, tan constante, porque hay un trauma, porque hay un problema en nuestra mente, en nuestro cerebro que no queremos trabajar. Entonces todo el tiempo el cerebro está diciéndote hay un árbol negro, hay un árbol negro, hay un árbol negro, probablemente hay un trauma cuando estábamos chiquitos. Entonces el cuerpo está mandando alertas, entonces está liberando cortisol, cortisol, cortisol todo el tiempo. Entonces ese exceso de cortisol en nuestro cuerpo es el que inflama las articulaciones, es el que hace que haya una falla metabólica, que nuestra flora bacteriana en nuestro estómago pues tenga un desbalance, que haya una hipermeabilidad intestinal, que nuestro colon empiece también a inflamarse, que nuestra vejiga se vuelva hiperactiva, que empezamos a sufrir migrañas, a sufrir alergias respiratorias. O sea, hay una cantidad de enfermedades que trae el miedo, pero no es el miedo en sí, es el no enfrentar el miedo o no tramitar ese trauma que genera el miedo. Porque el miedo es la alerta, es importante tenerlo, porque cuando yo salgo y yo me veo en peligro, pues yo me escondo y me voy a cuidar porque es un instinto de supervivencia, tiene que estar ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un miedo fuerte, pero no lo trabajamos, no lo conocemos? Entonces ese miedo, esa emoción, ese trauma va quedando ahí, se va enraizando en nuestro cerebro y va mandando, entre más crece, entre más años pasamos con ese trauma, pues el cerebro está todo el tiempo alertando sobre el árbol negro y empieza a liberar demasiado cortisol. Entonces, por eso las enfermedades hay que tratarlas no solamente desde lo físico, sino también desde lo espiritual. O sea, tenemos que entender de que aquí en nuestro cerebro es un bosque, pero realmente el que tiene la entrada a ese bosque es Dios. Hay que tener una relación con Él, hay que aceptarlo, solos no podemos. O sea, realmente yo les puedo decir por testimonio propio de que no hay otras alternativas. O sea, en su momento yo cuando estaba enferma, probé miles de caminos y ninguno me sirvió. El único que me sirvió fue conocer a Dios, porque realmente no lo conocemos. O sea, nos hablan de un Dios, sí, cuando estamos pequeños, en la escuela, en la iglesia, nos muestran un Dios, pero realmente no lo conocemos. Entonces, cuando lo conocemos, Él nos da todas las herramientas para poder vivir en este mundo en paz. Entonces, lo que yo los invito el día de hoy es que se concienticen de que dentro de ustedes hay un bosque, que su cerebro es un bosque. Analicen, mi bosque está lleno de árboles verdes, están llenos de árboles amarillos, está lleno de árboles negros. Y si está lleno de árboles negros, pues ya saben que Dios nos da la promesa de acompañarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos coge de la mano y nos lleva a atravesar por este bosque muchas veces oscuro, pero Él es el único que nos puede dar la solución. Él es el único que nos da la herramienta para poder realmente arrancar ese árbol negro de raíz. Esa sería la tarea para el día de hoy, que cada uno de ustedes piense en ese precioso bosque y que haga una pequeña oración y que le diga a Dios que está dispuesto a conocerlo de una forma verdadera, que lo acompañe, que lo tome de la mano y lo acompañe a caminar por ese bosque y que lo lleve a identificar cuáles son esos árboles negros. Es súper importante conversar con nuestra madre sobre ese momento en el que estuvimos en su vientre, si tuvo algún miedo, si tuvo algún trauma, porque desde ahí podemos empezar a identificar esos arbolitos negros. Cuando logramos arrancar esos árboles negros de ese bosque, pues viene la sanidad. O sea, realmente viene la sanidad. Y bueno, les deseo a todos que tengan una feliz tarde. Cualquier duda, bueno, voy a estar acá muy pendiente para responderla internamente. Bueno, hasta luego. Gracias.